Hola, hoy veremos las últimas regiones del sur de Chile, Aysén y Magallanes. Primera parte, características del territorio. Las dos regiones tienen 4 provincias. La región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo tiene 10 comunas y su capital es Coyhaique, en la provincia de Coyhaique. La región de Magallanes y la Antártica chilena tiene 11 comunas y su capital es Punta Arenas, en la provincia de Magallanes. La superficie de Aysén es 109.024,9 kilómetros cuadrados y su población es 103.158 habitantes. Solamente un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Cuál es la superficie de Magallanes? 132.033,5 kilómetros cuadrados. Este número no incluye el territorio antártico, porque es una reclamación que está suspendida. No está resuelta porque no la reconocen los otros países. La superficie que Chile reclama en la Antártica es de 1.275.257,6 kilómetros cuadrados. ¿Y cuál es la población de Magallanes? 166.533 personas. Aquí también viven entre 1 y 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de estas dos regiones es la más baja del país. Tanto en Aysén como en Magallanes se eligen solamente 3 diputados o diputadas y 2 senadoras o senadores. En la región de Aysén pasamos de la zona sur a la zona austral. En esta parte de Chile, la cordillera de los Andes es baja, con glaciares, campos de hielo y más al sur, la Patagonia. Un glaciar es una masa de hielo que se forma cerca de los polos o en montañas, donde cae mucha nieve. Un campo de hielo es una gran superficie cubierta de hielo en zonas polares o de la Patagonia. Hacia el sur, la cordillera se hunde bajo el mar y se presenta en forma de numerosas islas y canales. Desaparece en el océano, en el paso Drake, y reaparece en la Antártica con el nombre de Antartandes. Un canal es un paso estrecho, angosto, de agua. La depresión intermedia y la cordillera de la costa están sumergidas, hundidas bajo el mar en casi toda la región de Aysén. En esta zona hay ríos de gran caudal con mucha agua. También hay importantes lagos y grandes campos de hielo que son una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. El agua dulce es el agua que está en la superficie terrestre, en ríos, lagos, lagunas, pero no el agua del mar, que es salada. El clima es lluvioso, con bajas temperaturas y mucho viento en las islas. Hacia el este, las temperaturas son más bajas, hay menos lluvia y nieva con frecuencia. En la Antártica, las temperaturas son bajo 0 grados Celsius todo el año.
En las actividades productivas tenemos el turismo en glaciares y en campos de hielo, la ganadería ovina, o sea, de ovejas, la explotación forestal, la industria de alimentos y textiles, o sea, telas, la crianza de salmón y la pesca industrial, la minería de carbón, petróleo y gas. Charbon, pétrole, gaz. Segunda parte, historia. Veamos algo de vocabulario antes de escuchar la historia de estas regiones. Ruta, Route au Swahili. costa, Côte. llamar o apodar, Relais. bautizar, Baptiser. fascinar, Fascinant. maltratar. Maltraiter. Ahora sí, escuchemos. Fernando de Magallanes y los pueblos del sur. Después del descubrimiento de América, los europeos entendieron que la Tierra era redonda y querían encontrar una nueva ruta hacia el sudeste asiático, porque la que usaban hasta entonces por las costas de África y Asia era demasiado larga. El primero que lo consiguió fue el explorador portugués Fernando de Magallanes, y sus aventuras nos llevan a comienzos del siglo XVI. Dicen que al ver a los tehuelches o aoniken en las costas de Argentina, don Fernando quedó impresionado por sus grandes pies y los llamó Patagones. Por eso hoy conocemos al sur de Argentina y Chile como Patagonia. También cuentan que más al sur vio una zona con grandes fogatas y la apodó Tierra del Fuego. Allí habitaban los Onas o Selkman, y fue en ese lugar donde Magallanes encontró el paso que buscaba para llegar a Asia y que lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes. Cruzarlo tomó 28 días y al final encontraron unas aguas tan tranquilas que las bautizaron como Océano Pacífico. Otros pueblos originarios de Aysén y Magallanes eran los chonos, los quehuáscar y los yaganes o yamanas. Lamentablemente, con la llegada de los europeos, estos pueblos fueron desapareciendo por enfermedades, maltrato y esclavitud. Siempre me han fascinado las historias de descubrimientos. ¿Y tú, te imaginas al mando de una expedición explorando nuevos territorios? Observa estas frases en el texto y responde las preguntas. El primero que lo consiguió fue el explorador portugués Fernando de Magallanes. ¿Qué es lo que consiguió don Fernando? Consiguió encontrar una nueva ruta hacia el sudeste asiático. Sus aventuras nos llevan a comienzos del siglo XVI. ¿A quiénes nos llevan sus aventuras a comienzos del siglo XVI?
Nos llevan a nosotros y a nosotras. Los llamó patagones. ¿A quiénes los llamó patagones? Llamó patagones a los tehuelches. La apodó Tierra del Fuego. ¿A qué cosa la apodó Tierra del Fuego? Apodó Tierra del Fuego a una zona con grandes fogatas. Las bautizaron Océano Pacífico. ¿A qué cosas las bautizaron Océano Pacífico? Bautizaron Océano Pacífico a unas aguas muy tranquilas al final del estrecho. Siempre me han fascinado las historias de descubrimientos. ¿A quién han fascinado siempre las historias de descubrimientos? Esas historias me han fascinado a mí. ¿Y tú, te imaginas al mando de una expedición explorando nuevos territorios? ¿A quién te imaginas al mando de una expedición?
Te imaginas a ti mismo al mando de una expedición. Como ves, en estas oraciones usamos lo, nos, los, la, las, me y te para no repetir información que ya hemos mencionado en el texto. Estas palabras se llaman pronombres objeto y hay uno para cada pronombre sujeto. Si digo llévame, ¿qué llevas? A mí. Me es el pronombre objeto de yo. Me llevas. Si digo te llevo, ¿qué llevo? A ti. Te es el pronombre objeto de tú. Te llevo. Si digo nos llevas, ¿qué llevas? Puede ser a nosotros o a nosotras. Nos llevas. Si digo lo llevo, ¿qué llevo? Puede ser a él o a usted si estoy hablando con un hombre. Y también puede ser cualquier cosa masculina singular. Puedo llevar un chocolate, un regalo, etc. Lo llevo. Si digo la llevo, ¿qué llevo? Puede ser a ella, a usted, si estoy hablando con una mujer, o cualquier cosa femenina singular. Llevo una mochila, una chaqueta, etc. La llevo. Si digo los llevo, ¿qué llevo? Puede ser a ellos, a ustedes, si hablo con más de un hombre o si hablo con hombres y mujeres. Y también puedo llevar algo masculino plural, unos anteojos, unos paquetes, etc. Los llevo. Y si digo las llevo, ¿qué llevo? Puede ser a ellas, a ustedes si hablo con más de una mujer, o cualquier cosa femenina plural, unas maletas, unas flores, etc. Las llevo. Como en el texto de Fernando de Magallanes, generalmente usamos los pronombres objeto para no repetir algo que ya hemos dicho. Por ejemplo, en vez de decir necesitaban una nueva ruta y descubrieron una nueva ruta. Para no repetir una nueva ruta, podemos decir necesitaban una nueva ruta y la descubrieron. En esta oración, ¿qué puedo hacer para no repetir un barco? Para navegar necesito un barco y ya lo tengo. En esta oración, ¿qué puedo hacer para no repetir estas aguas? Estas aguas son muy tranquilas. Las voy a llamar Océano Pacífico. Muy bien. Con casi todas las conjugaciones ponemos los pronombres objeto antes del verbo. Don Fernando descubrió el estrecho de Magallanes. Don Fernando lo descubrió. Lo va antes del verbo. Solamente en infinitivo e imperativo los ponemos al final, formando una sola palabra. Recuerda que el infinitivo es la terminación ar, er o ir y el imperativo es la conjugación que estudiamos la clase pasada. Lo usamos para dar órdenes o instrucciones. Cruzar el estrecho de Magallanes tomó 28 días. Cruzar está en infinitivo, termina en ar. Si queremos cambiar el estrecho de Magallanes por lo, no decimos lo cruzar tomó 28 días, decimos cruzarlo tomó 28 días. Vaya y encuentre una nueva ruta. Encuentre está en imperativo, es una orden o una instrucción.
Si queremos cambiar una nueva ruta por la, no decimos vaya y la encuentre, decimos vaya y encuéntrela. Pero cuidado, con las formas negativas del imperativo ponemos el pronombre antes del verbo. No olvides registrar todos tus descubrimientos. Si queremos cambiar registrar todos tus descubrimientos por lo, no decimos no olvídeslo, decimos no lo olvides. ¿Cómo queda la forma negativa de búscala? No la busques. ¿Cómo queda la forma afirmativa de no los lleves? Bien, llévalos. ¿Y cómo queda la forma negativa de llámalas? No las llames. Tercera parte. Personaje destacado. Cristina Calderón. Los yaganes o yámanas fueron un pueblo numeroso que vivió por más de 6.000 años en las islas del extremo sur de Chile y Argentina. Se alimentaban principalmente de ballenas y lobos marinos y también ocupaban sus pieles como abrigo. Pero este pueblo milenario fue desapareciendo poco a poco tras la llegada de los europeos. Primero fueron los barcos balleneros y los cazadores, que les quitaron su alimento. Luego llegaron los misioneros religiosos, que intentaron borrar sus costumbres. Finalmente, las enfermedades traídas de otras tierras los fueron matando hasta que en 1995 había solo 74 de ellos. Nacida en 1928, la abuela Cristina es la última persona viva hija de padre y madre yaganes y la última hablante del idioma yagán. Hoy, con la ayuda de su nieta Cristina Zárraga, intenta rescatar su cultura. En 2009, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le entregó el reconocimiento de Tesoro Humano Vivo. En una oración, también podemos cambiar por un pronombre objeto a la persona para quien es una acción. Pero en vez de la y lo, usamos le. Y en vez de las y los, usamos les. Por ejemplo, los barcos balleneros y los cazadores les quitaron su alimento. ¿A quiénes les quitaron su alimento? A los yaganes. Como es a ellos, decimos les. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o CNCA, le entregó un reconocimiento. ¿A quién le entregó un reconocimiento? A la señora Cristina. Como es ella, decimos le. Un reconocimiento puede ser un premio, un diploma o una medalla. Generalmente entregamos reconocimientos a personas que hacen algo importante, como deportistas que ganan un campeonato, escritores o escritoras destacadas, o como la señora Cristina, que intenta mantener vivo el idioma de sus antepasados. Si tomamos como ejemplo la acción de entregar un reconocimiento, para indicar a quién lo entregamos, podemos decir, me entregaron un reconocimiento. ¿A quién? A mí. Te entregaron un reconocimiento. ¿A quién? A ti. Le entregaron un reconocimiento. ¿A quién? Puede ser a usted, a él o a ella. Nos entregaron un reconocimiento. ¿A quién? Puede ser a nosotras o a nosotros.
les entregaron un reconocimiento. ¿A quién? Puede ser a ustedes, a ellas o a ellos. En estos casos, podemos decir solo el pronombre. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le entregó un reconocimiento. O decir el pronombre y también nombrar a la persona. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le entregó un reconocimiento a la señora Cristina. Las dos frases están bien. Con verbos en infinitivo, terminados en ar, er o ir, usamos estos pronombres antes del verbo como dos palabras o al final del verbo como una sola palabra. Podemos decir: los misioneros les querían enseñar sobre el cristianismo. Los misioneros querían enseñarles sobre el cristianismo. Con verbos en imperativo, los usamos al final del verbo si la oración es afirmativa y antes del verbo si la oración es negativa. Enséñame, Yagán, quiero aprender. Enseña está en imperativo y es una oración afirmativa. Entonces ponemos el pronombre al final del verbo formando una sola palabra. Enséñame. No nos quiten nuestro alimento. Quiten está en imperativo y es una oración negativa. Entonces ponemos el pronombre antes del verbo. No nos quiten. Si te parece un poco enredado, no te preocupes. Con el tiempo usarás los pronombres de forma natural. Cuarta parte. Más sobre el territorio. Al comienzo de la clase explicamos que Chile tiene una reclamación en la Antártica. Esto quiere decir que según el Estado de Chile, esta parte de la Antártica es territorio chileno. Pero esa reclamación no la reconocen los otros países. Aquí tenemos un diálogo sobre el Tratado Antártico. Completa los espacios con los pronombres me, nos, te, le o les y con la conjugación de los verbos en paréntesis. ¿Cómo vas? Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Escuchemos el diálogo. La profe de historia nos explicó que hay un tratado entre los países que afirman que parte de la Antártica les pertenece. Pero Argentina dice que le corresponde un territorio que reclama Chile. Y el Reino Unido también. ¿Quién te parece que tiene la razón? Me da risa cómo pelean, porque el Tratado Antártico no reconoce sus reclamaciones, exige a todos los países facilitar las investigaciones científicas y les prohíbe hacer cualquier actividad militar en esos territorios. A mí y mis compañeros es lo mismo que a nosotros, entonces usamos nos. A los países es a ellos, entonces usamos les. A Argentina es a ella, entonces usamos le. Si tenemos a ti, usamos te. Y si tenemos a mí, decimos me. Por último, a todos los países es a ellos, así que decimos les.
Bien, ya sabemos que con otros pronombres podemos cambiar o reemplazar una parte de la oración. Pero ¿qué pasa si en una oración aparecen dos pronombres de objeto? Por ejemplo, ¿qué piensas del Tratado Antártico? La profe de historia nos lo explicó el otro día. el primer pronombre siempre nos dice a quién. ¿A quién explicó? A nosotros. Por eso decimos nos explicó. Y el segundo pronombre nos dice qué cosa explicó. En este caso, el Tratado Antártico. Puede ser me, nos, te, lo, la, los o las. Como Tratado Antártico es masculino singular, decimos nos lo explicó. Pero atención, cuando aparecen los dos pronombres, el pronombre que nos dice a quién puede ser me, nos, te y se. Usamos se en vez de le y les. Me lo explicó si es a mí, te lo explicó si es a ti, se lo explicó si es a usted, a ella o a él, nos lo explicó si es a nosotros o a nosotras, y se lo explicó si es a ustedes, a ellas o a ellos. No decimos le lo explicó, ni decimos les lo explicó. Los primeros pescadores y cazadores que llegaron a la Antártica no informaron el descubrimiento a sus países. ¿A quién no informaron? A sus países, a ellos. Pero no usamos les, usamos se. ¿Y qué cosa no informaron? El descubrimiento, que es masculino singular, así que usamos lo. Los primeros pescadores y cazadores que llegaron a la Antártica no se lo informaron. Con infinitivo e imperativo ponemos los pronombres en ese orden al final, formando una sola palabra. Estoy repasando el Tratado Antártico para explicárselo a mis alumnos. Esa parte es de nosotros los ingleses. Devuélvanosla. Pero con imperativos negativos ponemos la negación, luego los pronombres y al final el verbo. Si la comunidad científica pide permiso para explorar el territorio, no se lo impidan. Practiquemos. Lee las oraciones y responde las preguntas usando los verbos en paréntesis y los pronombres que hemos estudiado. Las islas Shetland del sur, la península antártica e islas cercanas, la isla Alejandro I, la isla Charcot y parte de la tierra de Ellsworth, entre otras, componen el territorio antártico chileno. ¿Qué partes de la Antártica componen el territorio chileno? Lo componen las islas Shetland del sur, la península antártica e islas cercanas, la isla Alejandro I, la isla Charcot y parte de la tierra de Ellsworth, entre otras.
La Antártica chilena también incluye las cumbres más altas de la cordillera de los Antartantes. ¿El territorio antártico chileno incluye las cumbres más altas de los Antartantes? ¿Sí? ¿No? Sí, las incluye. Aunque en el mes más cálido la temperatura no supera los 0 grados Celsius, entre 80 y 150 personas habitan la Villa de las Estrellas, en la Antártica chilena. ¿Cuántas personas habitan Villa Las Estrellas? La habitan entre 80 y 150 personas. Hasta el 2018, 2 profesores enseñaban las asignaturas de educación básica a los niños y niñas de la Villa Las Estrellas. ¿Cuántos profesores enseñaban a los niños y niñas de la villa? Les enseñaban 2 profesores. Un enlace satelital permite al Hospital de la Antártica chilena comunicarse en caso de urgencia. Gracias a eso, puede pedir ayuda a centros especializados en otras zonas de Chile. El hospital tiene un enlace satelital. ¿Para qué usa ese enlace? Podemos decir que lo usa para comunicarse en casos de emergencia o que lo usa para pedir ayuda a centros especializados en otras zonas de Chile. ¿Para qué se comunica el Hospital de la Antártica con centros especializados de otras zonas de Chile? Para pedirles ayuda. Recuerda que cuando los verbos terminan en ar, er o ir, ponemos el pronombre al final, formando una sola palabra, pedirles. El encargado de la única oficina de correo que hay en el territorio
lleva la correspondencia a sus destinatarios en avión o helicóptero? ¿Qué hace el encargado con la correspondencia? La lleva a sus destinatarios en avión o helicóptero. ¿Qué hace el encargado por los destinatarios? Les lleva la correspondencia en avión o helicóptero. ¿Cómo lleva la correspondencia a los destinatarios? Usa dos pronombres en la respuesta. Se la lleva en avión o helicóptero. Recuerda que cuando ponemos dos pronombres, el primero nos dice a quién. Si es a ellos, a ellas o a ustedes, no decimos les, decimos se. Como tarea, escribe oraciones con estos verbos usando los pronombres objeto. Mándanos un correo o una foto de tus oraciones a esta dirección. Ya hemos recorrido todo Chile y con esta clase terminamos los contenidos. El próximo video será el último y haremos un gran repaso de todo lo que hemos aprendido en el curso. No te lo pierdas.